tal? ¿Cómo están? Buenos días a todas, todes, voy a decir, porque mi país acaba de prohibir la E para hablar en inclusivo. Vengo a Argentina, voy a desquitarme, voy a usar aquí bienvenides, ya que cuando vuelva no lo voy a poder decir. Bueno, en este panel vamos a hablar un poco de economía y de poder. Aquí sabemos que estamos en un ambiente muy nutrido de distintos ámbitos, de la industria cultural, del deporte, del periodismo, la política, la economía. Así que tenemos un panel hermoso con dos mujeres que realmente admiro mucho y que vamos a tener la posibilidad de exprimirlas un poco. Ana María Trivin, que trabaja de economista en el Banco Mundial y además tiene un proyecto hermoso que se llama Proyecto Digna en Colombia, que les recomiendo que chequeen. Y Susana Ruiz, que es la coordinadora de justicia fiscal de Oxfam Internacional y que viene haciendo un trabajo espectacular y que ahora nos va a contar incluso algunos detalles que no están en la prensa. ¿Por qué vamos a hablar de economía? Porque sabemos que América Latina está plagada de desigualdades y que nuestros países, nuestras economías, las mujeres tenemos un espacio a veces muy difícil, ¿no? Para romper techos de cristal, para romper barreras. En América Latina, en general, las mujeres ganamos menos que los varones, tenemos trabajos más precarios, hacemos muchas más tareas del hogar y de cuidados que a veces imposibilitan que podamos crecer en nuestros trabajos o que podamos trabajar incluso. También tenemos empleos que algunas están muy feminizados y están mal pagos, como el de las trabajadoras domésticas, las trabajadoras del servicio doméstico, que es uno de los peores trabajos en términos de calidad y de paga, aunque es uno de los trabajos que sostiene la posibilidad de que muchas de nosotras podamos salir a trabajar todos los días y tener un proyecto, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso y también de la economía en general, porque acá sabemos que hay muchas mujeres que piensan sus carreras y sus proyectos y necesitan también saber en qué momento estamos hoy en Latinoamérica. Y además también le pusimos a este panel un nombre particular, porque como nos enseñó Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, y por eso le pusimos ese nombre también para proyectarnos un poquito y ver qué oportunidades se nos abren en este momento tan raro que hay en algunos países con gobiernos de derecha conservadora, en otros con momentos eleccionarios, como es México, en otros con gobiernos progresistas que están tratando de dar algunos pasos en un sentido de mayor inclusión. Entonces, para eso la primera pregunta que vamos a trabajar con Ana María y con Susana es ¿qué ven ellas en este panorama económico latinoamericano? Así que vamos a empezar con Ana María, que nos cuenta un poquito qué es lo que ve ella. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. ¿Se oye? Sí, ahí sí. América Latina ha recorrido un camino larguísimo para que las mujeres puedan facturar y no lloren. Pero todavía falta mucho por recorrer. Entonces, si miramos, por ejemplo, que en los 80s las mujeres, solo el 30% de las mujeres participaban, las mujeres solamente tenían un 20% de la educación de los hombres, estaban muy rezagadas. Y después miramos para los datos más recientes y tenemos participaciones en Latinoamérica laborales de 60%. Es más de la mitad de las mujeres están participando. Y ahora las mujeres en Latinoamérica son más educadas que los hombres. Ahí está el reto también. ¿Por qué un grupo que es más educado que el otro está rezagado en el mercado laboral? ¿Qué es lo que está pasando? Y mucho de lo que está pasando detrás es el tema de las normas sociales, de quién está asumiendo todas esas cargas de cuidado y de trabajo doméstico, y eso hace que las mujeres no puedan cerrar esas brechas y poder participar de la misma manera en el mercado laboral. ¿Qué podríamos hacer, como pensando en todo lo que están planteándose los países? Una de las primeras cosas es mirar las leyes. En el Banco Mundial tenemos un índice que se llama Mujeres, Trabajo y Leyes, en donde analizamos toda la legislación en todos los países. Y ahí nos damos cuenta en dónde están las barreras para las mujeres. Entonces, para América Latina, los datos de 2022 nos muestran que más de la mitad de los países de la región no contaban con legislación que garantice las 14 semanas pagadas de la licencia de maternidad, y que hay 9 países en Latinoamérica que restringen la entrada de mujeres a algunas industrias.
por ahí podemos empezar a cambiar las cosas, empezar por el papel y después vamos a la realidad. Gracias, Ana María. Susana, contanos vos cómo estás viendo este panorama. Bueno, muchas gracias también por la invitación y por la oportunidad con este panel de poder volver a México. Yo creo que América Latina y el Caribe tienen que enfrentar una situación que es a contracorriente o es peor de la que tienen muchos otros países. Y sigue siendo la región más desigual del planeta. Y es la región más desigual del planeta en la que la polarización entre lo que tienen unos pocos, una élite, frente a la parte baja de la sociedad, la que tiene menos, se amplía cada vez más. Es una sociedad en la que se han ido haciendo algunos avances, pero en la que, sin embargo, esos avances son ultra lentos y cada vez que hay un choque, una crisis, un acontecimiento al que hay que enfrentarse, hace que se den unos pasos atrás muy, muy grandes. En un informe que publicamos hace poquito, en enero, solemos publicar siempre cuando se celebra el Foro Económico Mundial en Davos, contábamos que aquí en América Latina tenemos una región con unos 100.000 millonarios, unas 100 personas que tienen patrimonios por encima de los 1.000 millones de dólares. En México hay 14 de ellos, pero 2 de ellos concentran más riqueza que la mitad de la población de Latinoamérica, la mitad más pobre de América Latina. Es decir, 2 personas concentran más riqueza que 330 millones de personas. Esto no ha cambiado, se ha empeorado, se ha ido acentuando a lo largo de estos últimos años. Y desigualdad significa poder. Cuanta más concentración de ultra riqueza hay, más poder se concentra en manos de unas pocas personas y más difícil es poner en marcha todas estas políticas y implementarlas que Ana María estaba comentando. Entonces, el problema fundamental que tenemos en América Latina en estos momentos es decidir que queremos construir una sociedad con menos desigualdad extrema. Es como plantear para las mujeres, no es lo mismo tener que recorrer 100 metros en llano que tener que recorrerlos cuesta arriba. En América Latina las mujeres tienen que recorrerlos cuesta arriba, cargados también de un saco bien grande lleno de piedras, y eso hace que partas con muchísimas más dificultades que no van a tener en otros países. Pero también los gobiernos, y ese es el problema fundamental, los gobiernos tienen mucha más dificultad para poder construir sociedades más cohesionadas cuando la desigualdad es tan extrema. Bueno, recién Susana mencionaba el foro de Davos, ¿no? Yo les quería contar, ya que estamos acá, un chisme. En la Argentina está gobernando Javier Milei, que se autoproclama liberal libertario, y en el foro de Davos él dijo que las organizaciones feministas y las organizaciones de mujeres en realidad solamente crearon burocracia a nivel internacional y que además son un obstáculo para el desarrollo, ¿no? Y esto lo quería traer también porque nosotros vemos algunos de estos cambios que cuando entran estos gobiernos de ultraderecha conservadora hacen retroceder las agendas de género. Hacen retroceder, en Argentina se eliminó el Ministerio de las Mujeres, se eliminaron todas las áreas de género. Yo les hacía el chiste, pero la verdad que es realidad. El vocero presidencial ayer anunció que se eliminaba el uso de la E o de cualquier forma de hablar en inclusivo, por ejemplo, hablar en plural como femenino, decir hola a todas, hola chicas, ¿no? Tenemos que usar el masculino. Y entonces, volviendo a esto, quería preguntarle un poco también a Susana, que ella trabaja mucho con organizaciones de gobierno, con organizaciones civiles. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los estados? Obviamente no en estas cosas culturales tan básicas, ¿no? Pero cuando queremos impulsar una agenda que cierre las brechas de desigualdad en general y también las brechas de género. ¿Qué obstáculos encontrás vos o qué desafíos que te parece que vale la pena que los conozcamos? Yo creo que uno de los desafíos más importantes es conseguir que haya sistemas fiscales que sirvan para romper con esos mecanismos de ultraconcentración de riqueza y redistribuyan. Parece como algo muy técnico, pero la fiscalidad, es decir, yo siempre digo en Oxfam que tax is sexy, que no puedes montar, no puedes hablar de desigualdad, no puedes construir políticas públicas sin tener recursos, pero recursos que vinculen al conjunto de la población. Ahora, la realidad es que en la mayor parte de los países de América Latina
tenemos una parte de esa sociedad que está completamente fuera, no del sistema, pero sí del sistema tributario. Las élites económicas contribuyen prácticamente con muy poquito para construir, invertir en políticas, generar recursos que permitan todas esas políticas de las que Ana María estaba hablando. Y si no hay presupuestos, si no hay recursos, podemos tener políticas, y lo hablábamos antes, diseños de leyes muy buenos, pero son muy poco efectivos porque no se van a poder poner en marcha. Un sistema tributario que realmente grave la riqueza es la agenda clave en estos momentos. Es por donde hay que empezar para generar esa confianza en la sociedad, pero también para contar con los recursos. Y él les contaba también que estos días para mí era una alegría también ver que la primera reunión de ministros de finanzas que está justamente pasando ahora en Brasil, Brasil tiene la presidencia del G20 este año, por primera vez Brasil ha conseguido que se empiece a plantear que la tributación, es decir, cómo gravar a los ultra ricos, es la agenda que ahora tiene que estar como una de las prioridades del G20. No es porque no supieran esos países o esos gobiernos o esas instituciones internacionales, incluida el banco, que era necesario hacerlo, sino porque hasta ahora nos habían dicho que no era posible. Brasil lo que está haciendo es decir, oigan, necesitamos, si queremos realmente afrontar las desigualdades, necesitamos conseguir que haya una agenda para gravar a los ultrarricos. Y está pasando estos días y es una alegría muy grande también ver que estos cambios vienen desde el sur global y no solamente impulsados por agendas de países del norte. Buenísimo. Vamos a ver cómo avanza eso. Veremos, pero está empezando. Sí. Es todo un... ella es muy fanática de su trabajo y estaba realmente muy emocionada ayer cuando nos contaba que Haddad, el ministro de Finanzas de Brasil, estaba presentando esto. Y hablando de esto también, bueno, Ana María trabaja en el Banco Mundial, pero tiene también este proyecto de incidencia en Colombia. A ella le gusta mucho la macroeconomía y yo lo que quería también es que nos cuente... ustedes quizás escucharon, hace poco ganó el premio Nobel de la Economía una mujer, Claudia Goldin, que sepan que premios Nobel mujeres de economía hay muy poquitos también, creo que hay dos, ¿no? Elinor Ostrom y ella. Tres. Y Esther Duflo, ¿no? 3 premios Nobel en años de esa premiación, pero gana hablando de las brechas de género, cosa que a nosotros nos interesa porque a las economistas feministas muchas veces nos miran como alguien que estudia algo raro, ¿no? Que no tiene mucha metodología, que es medio de una sensación que tiene que una dice, bueno, las mujeres ganan menos, no, pero mi suegra gana, o yo tengo una jefa, o mi compañera gana más que... Siempre está el contraejemplo, ¿no? Pero bueno, que gane un premio Nobel nos da un poco más de respaldo en las posiciones que llevamos. Entonces Ana María viene trabajando mucho con la macro y nos gustaría un poquito de background. Sí, a mí me gusta mucho el tema macro y creo que es tan importante porque, por ejemplo, los modelos macroeconómicos, yo sé que eso suena un poco muy abstracto, pero eso es lo que usan los ministerios de finanzas y los bancos centrales para tomar todas las decisiones de política pública y para decidir a quién le dan los recursos. Y resulta que en esos modelos son una representación en pequeño de cada uno de los países y en ese modelo entonces tenemos el trabajo, tenemos cómo va a crecer la economía, tenemos cómo se va a mover y ahí podemos mirar, haciendo diferentes políticas, qué va a pasar con la economía. Entonces, cuando miramos el tema del trabajo, por ejemplo, ahí está un individuo representativo y resulta que el individuo representativo de esos modelos macroeconómicos, por lo general, es un hombre, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, en Latinoamérica, si miramos la población, somos más mujeres que hombres. Entonces, si fuera de verdad el individuo representativo, debería ser una mujer. Y lo otro que está ahí es que esos modelos tienen todos los sectores, las industrias, pero todo el sector de cuidado y del trabajo doméstico, todo lo que tiene que ver con jardines infantiles, institutos para adultos mayores, institutos para personas con discapacidad, eso no está ahí. Entonces, cuando ellos toman cualquier decisión, digamos un banco central, cuando cambia la tasa de interés, puede ver cómo se reajusta todo, incluso la persona trabajando más o menos, porque esa persona puede ser súper flexible. ¿Qué pasa con las mujeres? Cuando vemos los datos, de verdad, las mujeres no son tan flexibles. Las mujeres tienen unos deberes de cuidado y de trabajo doméstico que no las deja moverse tan rápidamente. Entonces, estos modelos, cuando se toman las decisiones con esos modelos, simplemente se está ignorando completamente el tema del cuidado. Yo he estado trabajando con un grupo de economistas en incluir
el sector del cuidado, tanto el remunerado como el no remunerado. ¿Qué quiere decir el trabajo no remunerado de cuidado? Todo lo que hacemos en la casa, y eso es un montón de horas de trabajo que hacemos que no nos remuneran, pero que no nos dejan salir a hacer el trabajo remunerado. Entonces, todo eso está metido dentro del modelo. Y con estos modelos, a los que tienen esos modelos, les toca empezar a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer para que las mujeres participen? Porque hay mujeres y hombres en el modelo. ¿Qué vamos a hacer con el sector del cuidado? En el modelo que hicimos para Colombia hace poco, lo que encontrábamos es que si uno invierte en jardines infantiles, ahí va a empezar a participar un montón de las mujeres y además va a crecer la economía. Es un gana-gana para todos. Entonces, mi invitación es que tengamos estos nuevos modelos en donde tenemos esos sectores e incluimos a las mujeres, porque si tenemos una economía sin mujeres, es una economía que no existe. No solamente los modelos económicos, ¿no? Acá hay mucha gente que trabaja en empresas seguramente, y yo me pregunto, ¿no? A ver, ¿quiénes tienen, por ejemplo, lactarios en los lugares de trabajo? Levanten la mano. Ahí, ¿no? Bastante bien para esta muestra, pero bastante poco si pensamos en lo que se necesita, ¿no? ¿Quiénes tienen una licencia de paternidad, no de maternidad, de paternidad de más de 15 días? Miren, ahí las manitos fueron muy chiquititas, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Es importante porque, como decía Ana María, el hecho de que las mujeres dediquen en promedio 7 horas diarias, en promedio estoy diciendo latinoamericano medio a ojo, ¿no? Porque hay algunos países que son más, otras menos. Es distinto si vivís en el campo que si vivís en la ciudad. Es distinto si tenés cuidado de niños pequeños, bebés que están amamantando, o adolescentes, o una persona con discapacidad, o una persona adulta mayor, tu tía, tu abuela, ¿no? Todos esos cuidados realmente recaen asimétricamente sobre las mujeres, y ese es uno de los grandes frenos que tienen las políticas de desarrollo. Y es algo que la economía feminista trajo a la mesa de discusión, que no estaba antes. Y cuando hablamos de proyectos de cuidado, uno de los temas que aparece siempre, bueno, pero no hay plata para financiarlo, ¿no? Y con Susana hablamos muchas veces de eso, ¿no? Porque como ella trabaja en recaudación, en la parte de cómo recaudar, entonces aparece también la cuestión de los impuestos. Y acá seguro que si yo digo la palabra impuestos, todo el mundo dice, no sé, no es tan lindo, pareciera seductor, aunque Susana dice que es sexy, no sé, yo les advertí con qué personaje hablábamos, ¿no? Pero hablar de impuestos no es tan fácil. Entonces, ella tiene un cuentito que quiero que nos cuente acerca de cómo mostraron, hicieron una campaña de incidencia sobre los impuestos que yo creo que les va a resonar bastante a ustedes, y después retomamos la conversación. Bueno, para convencer de que es sexy, pero sobre todo para que realmente no veamos como toda esa discusión. O sea, yo siempre digo que los impuestos, el sistema fiscal somos todos. Cada vez que queremos pensar un hospital, una carretera, el servicio de educación, todas las políticas públicas se financian o se tienen que financiar esencialmente con impuestos. Pero no es tan fácil de entender y muchas veces lo hablamos con lenguaje complicado. Entonces queríamos explicar en una campaña que hicimos en España que realmente tenía que ser algo mucho más conectado con la vida de las personas y sobre todo que hubiera una tolerancia mucho más baja al no pago de impuestos, a la evasión fiscal. Entonces, en vez de explicar todo cómo funciona esa planificación fiscal agresiva, hicimos una cámara oculta, se dice así también, una cámara oculta en un bar. En España los bares forman parte de una cultura muy importante también, como aquí. Y era un mesero que en vez de pedirle a un grupo que pagara por una cerveza 2 euros, $2, les pedía que pagaran 20. Claro, el que se había tomado una cerveza se enfadaba y pegaba un golpe en la mesa y le decía, pero salga corriendo, ¿por qué me pide a mí? Y dice, bueno, si usted tiene que pagar 20 euros porque el de al lado, el que ha venido antes, no ha pagado lo suyo. Pero no es culpa mía, es culpa suya porque no se lo ha pedido a él. Salga detrás de él, se enfadaba. Y entonces el mesero le decía, pero
Si usted se indigna por sus 20 euros que le hacen pagar de más, pero no se indigna por los millones de euros, de dólares, de pesos que salen del Estado porque se van a paraísos fiscales, porque los ultra ricos no pagan, porque hay privilegios fiscales que no son necesarios para grandes empresas. ¿Por qué nos indignamos con las cositas chiquitas que salen directamente de nuestro bolsillo y no entendemos que toda esta plata que solamente que unos no pagan, la tenemos que pagar los demás? Si queremos tener estos servicios públicos, el hecho de que unos pocos no paguen porque no se lo pedimos, porque el Estado no se lo pide o porque se lo llevan fuera de forma artificial, eso es dinero que vamos a estar pagando todos. Entonces, lo que unos no pagan, lo acabamos pagando todos los demás, todas las demás sobre todo. Sí, bueno, por eso decía lo de los espacios de cuidado, ¿no? Los espacios de cuidado, para invertir en eso necesitamos financiamiento. Si tenemos acá grandes millones, Argentina, el Reino Unido y Rusia son los países que son el top 3 en lavado de dinero en el mundo. En mi país hoy que estamos en una crisis tremenda, Argentina siempre está en crisis, pero esta es más fuerte, créanme. Hoy se dice no hay plata. El presidente dice no hay plata, no hay plata, no hay plata. Sin embargo, hay exenciones fiscales, por ejemplo, para una de las empresas más grandes que hay en la Argentina, que es Mercado Libre, que es como Amazon, que tiene exenciones fiscales que el año pasado equivalían al presupuesto entero de todo el Ministerio de las Mujeres del año. Una empresa que cotiza en bolsa y que es de las más ricas de la Argentina, es decir, que no necesita que le demos todo ese dinero para eso, ¿no? Digo, hay muchas cosas que podemos pensar desde esa órbita y bueno, Ana María trabaja mucho con los temas de cuidados, con la modelización, pero también está en un espacio muy importante, que es el Banco Mundial, y que tiene estrategias también corporativas, por decirlo, y para mí es importante también que mujeres como Ana María, como Susana, ocupen espacios en donde lleven otras discusiones, ¿no? Entonces le quería preguntar un poco a Ana María, ¿qué piensa acerca de la participación de mujeres economistas, de mujeres en espacios económicos, de si agrega algo, ¿no? ¿Cómo ves vos? ¿Qué desafíos te parece que nos quedan por ahí? No, agrega muchísimo porque es una visión con una perspectiva de género. Entonces, que se puede meter en todo, en lo fiscal, y eso viene siendo nuevo. Había un montón de investigaciones, hay un montón de análisis, y cuando uno le mete el tema de género empieza a ver unos nuevos temas. Les estaba contando a ellas que hace poco hicimos un estudio fiscal para El Salvador y nos damos cuenta que las mujeres solteras que tienen niños menores de 6 años, como no hay jardines infantiles públicos, terminan mucho más pobres después de impuestos y de subsidios. Y nadie se va a dar cuenta si no se mide. Y eso es tan importante ahí de las economistas, mujeres que trabajen en el tema de feminismo. Tenemos que medir. La única manera de entender en dónde están las brechas, en dónde están los problemas y saber si se corrigieron o no se corrigieron o cómo corregirlos es teniendo los datos. Ahorita, en la próxima semana vamos a publicar los nuevos datos del índice de mujeres, trabajo y leyes, en donde además de mirar todas las leyes y las barreras que hay en los países para mujeres, que todavía hay un montón de restricciones. Las mujeres no pueden, en algunos países no pueden salir de noche, las mujeres no pueden trabajar en algunas industrias, que les estaba diciendo que en 9 países de Latinoamérica todavía está esa legislación. En algunos sitios solo la cabeza del hogar puede ser un hombre, y todo eso hace que las mujeres no puedan tener las mismas oportunidades. En ese índice también vamos a mirar qué es lo que pasa con la implementación, porque tenemos, por ejemplo, Latinoamérica tiene buenas leyes en temas de género, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo vemos en la realidad? Y eso es lo que en la próxima semana les vamos a mostrar, qué es lo que está pasando, por qué hay esa diferencia entre lo que hay en el papel y lo que hay en la realidad. Y aquí yo quiero también hablar del tema de mujeres, pero con mujeres con perspectiva de género y la importancia. Y para las que están en el sector privado, hay un paper muy interesante en donde mira las cuotas en las empresas privadas o empresas públicas también, y esas cuotas que hay en las juntas. Y después de que ponen mitad de mujeres, mitad de hombres, lo que se dan cuenta es se desmitifica una de las cosas que se pensaba y era que iban a poner mujeres que tenían
como unas cualidades menores a los hombres. No, las mujeres que terminan en esas juntas son de con altísima educación, buenísimas experiencia, y desplazan a los hombres que tenían peores atributos, digamos. Pero ¿qué pasa? 10 años después de esas cuotas, no hay cambio alguno en las empresas para las mujeres que están debajo. Sigue la misma brecha de género. Es difícil para las mujeres llegar arriba. Siguen todos los techos de cristal. Y ahí entonces es las cuotas, y varios de ustedes que estén en esas posiciones de liderazgo, no es solamente para ustedes. Ustedes están abriéndole el espacio a todas las mujeres y a las siguientes generaciones. Tienen que estar conscientes del papel que están jugando, que no es solamente el de ustedes como trabajadora dentro de ese grupo, sino de mujeres que rompen el espacio para atraer nuevas mujeres. Hay veces que uno naturaliza, ¿no? Porque aquí somos todas mujeres, entonces, bueno, algunos compañeros varones, seguramente algunas compañeras trans, pero una naturaliza muchas veces las mujeres liderando. Y sin embargo, cuando miramos los datos, porque siempre decimos, ¿no? Lo que no se mide, como que no existe para la toma de decisiones de políticas públicas o para una empresa, de decidir, en general uno lo hace mirando números, datos, proyecciones, etcétera. En América Latina solamente 13 mujeres fueron presidentas. ¿Sabían eso? En la historia de toda América Latina, 13 mujeres. Solamente 6 de ellas llegaron mediante el voto, mediante la elección. Las otras 7 llegaron porque hubo algún golpe de Estado o porque hubo alguna sucesión en los cargos, el presidente falleció, como el caso de Isabel Perón en Argentina, y entonces ella llega al poder. Pero solamente 6 mujeres fueron electas. A mí me llamó la atención el video de presentación, ¿no? Que en México hoy tiene 2 mujeres candidatas a presidente por primera vez en la historia de toda América Latina. Estamos en el año 2024. ¿A ustedes les parece natural que solamente en México haya habido 2 mujeres con chance de ser presidentas en una elección? La única vez que hubo 4 mujeres gobernando al mismo tiempo fue en el 2014, que estaba Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Laura Chinchilla en Costa Rica y Michelle Bachelet en Chile. Y si ustedes quieren, se pueden memorizar los nombres de las 13 mujeres que fueron presidentas en América Latina. Pero no solo eso, cuando uno mira, por ejemplo, mujeres en equipos económicos, ¿no? Ahora que Susana nos contaba el G20, les digo, googleen, fíjense fotos G20, a ver cuántas mujeres encuentran ministras de economía de los países latinoamericanos. Por supuesto hay mujeres en lugares importantes. Kristalina Georgieva es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, es una de las mujeres más poderosas, sobre todo en préstamos que tiene el FMI con muchas economías latinoamericanas. Pero como decía Ana María, también nos interesa la perspectiva de género. ¿Y por qué nos interesa la perspectiva de género? Porque como decía recién Ana María, si nosotras tenemos esta perspectiva, entendemos que si no llegamos a los espacios políticos, a los espacios públicos, a los espacios de gestión, a los espacios de gobierno, a los liderazgos empresariales, también es porque hay algo que nos está trabando, ¿no? Hablamos muchas veces del techo de cristal, pero hay algo que se llama pisos pegajosos, que es que una se esfuerza, intenta, se forma, se capacita, etcétera, y queda anclada y no puede crecer. Y ahí es donde la perspectiva de género nos da la oportunidad de incorporar licencias de maternidad, de paternidad, de cuidados, como la queramos llamar, lactarios en espacios de trabajo, flexibilidad en los espacios de trabajo, también mentorías, esto que estamos haciendo hoy, redes de networking de mujeres en donde conectamos con otras que piensan diferente o que tienen otras vivencias porque vienen, no sé, en la industria cultural, seguramente muchas de las chicas que van a subir a este escenario les ha costado mucho abrirse camino en un ámbito sumamente masculinizado. Ni hablar el deporte, que vamos a tener muchas referentas hoy y mañana a lo largo de estas sesiones, que en el fútbol, un lugar muy masculinizado también. Así que creo que eso tenemos que estar atentas estos días para poder inspirarnos y para ver cómo entre todas vamos liberando estos caminos. Nos quedan muy poquitos minutos, así que solamente les voy a pedir una frase, una idea final que quieran compartir Susana, que quiera compartir Ana María, para ponerla acá a disposición. ¿Quién quiere empezar? Ana María. Algo cortito, así como para inspirarnos. Bueno,
lo que quiero decir es relacionado con lo que acaba de decir. Creo que todas y todos podemos hacer mucho por la igualdad de género. Se puede hacer desde la política con cambio de leyes, pero para la implementación necesitamos nosotros, todos, poner de nuestro lado y ser conscientes de que todas nuestras acciones pueden tener una incidencia en reducir la desigualdad. Me lo pones complicado. Yo creo que un sistema económico en el que hay tanta desigualdad extrema es un sistema que no es feminista. Y tenemos que conseguir romper esas barreras. Y para eso podemos hacerlo desde la sociedad civil, podemos hacerlo desde el mundo de la empresa, podemos hacerlo también desde muchos ámbitos. Hay un grupo de ultra ricos, se llaman los Patriotic Millionaires, con los que trabajamos mucho, que es interesante porque ellos están diciendo, grábennos más. Somos personas ricas, somos conscientes de que tenemos una mayor capacidad de contribución. Y yo quisiera que si hay gente así aquí estos días, que se animen, que vengan a buscarnos y que con esos esfuerzos construyamos esa sociedad mucho más feminista y menos desigual. Bueno, les queremos agradecer mucho por la atención y las invitamos a que sigamos construyendo mujeres y liderazgos feministas, liderazgos con perspectiva de género y bueno, que aprovechemos estos días en Decididas para nutrirnos y aprender un montón y poder después llevarnos toda esa energía a nuestros espacios de trabajo y nuestros espacios de vida. Gracias.